Titulares: Nuevo León en la hora nacional. Catalina Martínez y Fernando Álvarez nos hablan de la psicología y la astrología como terapia en la salud mental. A propósito del 21 de febrero, Día de la Lengua Materna, te presentamos 10 palabras en náhuatl que seguimos utilizando. Rosmo Cañas platica con Carlos Alberto Lara sobre la protección de los derechos culturales nacionales. Y en exclusiva, Tania Libertad. Tierra árida que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza, destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar, tu cerveza calma mi sed, tus marquetas y tus glorias me encanta saborear. Nuevo León en la hora nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuevo León en la hora nacional. Les saluda Paco Bernal. Hoy 21 de febrero es el Día de la Lengua Materna. Mandamos un saludo y abrazo a todos nuestros hermanos que continúan preservando este legado y que enriquecen nuestro estado con esa pluriculturalidad de todo nuestro México. Y de esta manera iniciamos con todos nuestros invitados que ya están listos para llevarles lo mejor de la información. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene, a prueba de todo terreno, siempre entregando el corazón en la pelea. Cualquier cerraje, no hay lugar en esta mesa. Esta noche nos encontramos con Catalina Martínez y con Fernando Álvarez, que nos vienen a platicar de un tema muy interesante, que es de emergencias de salud mental. ¿Cómo se encuentran Catalina y Fernando? Bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo podrían describir la terapia que ustedes ofrecen a la gente? Entre psicoanálisis y astrología, utilizando las herramientas del psicoanálisis y la astrología como una herramienta de diagnóstico. Así que básicamente, en mi caso particular, combino ambas. Catalina, de cierta manera tú haces lo mismo. Sí, algo parecido, también con una base en el mapa natal de la persona o en la astrología, que nos permite ver de alguna manera el diseño de una persona y de ahí empezar a trabajar y el acompañamiento necesario según el tema de consulta de cada quien. En cuestiones científicas o en cuestiones clínicas, el psicoanálisis, bueno, como que no estábamos tan acostumbrados a tratar de mezclarlo con la astrología. ¿En qué momento llega a tu vida, Catalina y Fernando, esta manera de poder trabajarlo y poder ofrecer un diagnóstico? Empezamos con Catalina. Tengo una maestría que me fue orientando a la parte humana con base en diferentes orientaciones del comportamiento humano, y por mucho tiempo me dediqué a cuestiones que tenían que ver con trabajo en equipo y con desarrollo humano, y de ahí trabajando y conociendo y estudiando la astrología, que es un tema inagotable. De hecho, sigo estudiando ahora con Fernando lo que él ofrece, hasta que me di cuenta que había una complementariedad muy linda entre el conocimiento de la naturaleza humana, y fueron resultando en un punto, en un espacio en donde la gente podía o sentía en expresión de cada paciente, y eso fue lo que fue marcando la pauta para mí en términos de decir, wow, esto funciona, es una combinación muy linda, y Fernando lo hace pero a través del psicoanálisis, que es otra corriente de abordaje. ¿Cómo fuiste empleando? Hay una cuestión experiencial, también como en el caso de Catalina, digamos, de mi encuentro con las psicoterapias, y en un determinado momento con mi encuentro con el psicoanálisis. La psicoterapia y el psicoanálisis son dos campos clínicos que pertenecen al mismo campo psi, o sea, de los fenómenos de naturaleza psíquica y afectiva, pero que se diferencian en su abordaje. Las psicoterapias tienen un abordaje más del lado de lo que sería lo educativo o lo social, y el psicoanálisis, o sea, la clínica simbólica se llama, mientras que el psicoanálisis tiene que ver con algo del orden de la clínica del
lo real, quizás apuntando mucho más al sujeto del inconsciente. Podríamos decir que hay un abordaje que apunta al yo y a la personalidad y otro que apunta al inconsciente. Con mi experiencia como paciente de psicoanálisis y llegando al final de mi propio proceso de psicoanálisis, que tomó como 12 años, obviamente me doy cuenta del potencial enorme que tiene el psicoanálisis y me dedico a su estudio, ¿no? Además de ya haberlo tenido como personalmente yo como paciente. Por otro lado, hace unos 35 años que me dedico al tema de la astrología y en un momento me di cuenta que podía complementarlas agregando otros elementos como la sociología y otros tipos de clínicas. También soy consultor psicológico. Y había una falencia ahí porque normalmente el psicoanálisis que se asocia con la astrología es el junguiano, o sea que es algo basado en arquetipos y mitos y demás. Y lo que es el corte duro del psicoanálisis, o sea, Freud y Lacan, eso normalmente no se lo había articulado ni se lo ha articulado hasta el presente. Así que los últimos 8 años me he dedicado a crear esa articulación y a presentarla en distintos lugares del mundo. Gracias a eso tuve la suerte de conocer a Ana Catalina, que fue quien me invitó aquí a Monterrey a hablar sobre estos temas y a difundir un poco. Pero es una articulación, digamos, que no tiene un precedente y como decía Ana Catalina, la carta natal refiere más a lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el carácter, es decir, las predisposiciones innatas que tiene una persona, como pueden ser las predisposiciones genéticas, suponte tú, ¿está bien? Y luego sabemos, gracias a la epigenética, que tus predisposiciones genéticas se ven modificadas a partir del ambiente, la alimentación, la cultura, etcétera. De la misma manera, las predisposiciones de carácter que figuran en la carta natal y que podemos rastrearla como si fuese el ADN astral de alguien, va a hacerse modificado por todo lo circunstancial y vivencial y va a surgir la personalidad. Entonces tenemos carácter y personalidad. Entonces con la carta natal, tanto Catalina como yo vemos esas cuestiones del carácter y a su vez el tema de la personalidad o la articulación, Catalina la encara desde la clínica simbólica o la psicoterapia y en mi caso desde el psicoanálisis. Yo apunto más al sujeto del inconsciente que a la persona. Pero digamos que serían dos clínicas complementarias y dos formas complementarias de trabajar con estos ámbitos de la personalidad y el fenómeno del humano. ¿Esto es algo que ustedes traen alguna influencia de algunos otros autores o son dos corrientes que ustedes están mezclando o varias corrientes que a ustedes se les ocurre y las están mezclando? ¿O cómo es que ocurre esto? Es una pregunta curiosa, Paco. Mira, es como en algún momento la gente que le gusta la música y que le gusta de manera seria, pues va a un conservatorio y en el conservatorio aprenden las bases, aprenden la estructura musical, los tiempos y con un rigor técnico muy específico. Pero hay gente que dice, oye, yo me quiero salir un poco de la partitura y como el músico de jazz, por ejemplo, que no son músicos improvisados, es gente que tiene un conocimiento y que además empieza como a surgir con esta voz interior que se une a lo que uno va descubriendo y que al final del día profesas y vas haciendo de tu profesión. Cada persona vamos haciendo nuestro propio arte de acompañamiento. Entonces es una pregunta para mí compleja de contestarte porque pues hay autores que me resuenan, hay autores que los siento muy lejanos, por ejemplo en la parte clínica o en personas que han contribuido a las áreas de escuelas de psicología, de psiquiatría, etcétera, pero al final del día es algo que vamos tejiendo en donde vamos aprendiendo a manejar las herramientas y que nos dice que vamos por buen camino. El resultado que tenemos al final del día con la ética con la que se tiene que manejar a los pacientes, porque esto tiene una ética muy clara, y con el resultado de ver que las personas verdaderamente pueden colocarse a través de estos espacios terapéuticos en mejores estadios o estados de su persona. ¿En qué consistiría una terapia como la que ustedes ofrecen utilizando la astrología? Es decir, llega una persona, plantea su problema y ustedes a través de la astrología llevan un método. Bueno, pues es una sesión en donde iniciamos con motivo de consulta del paciente, de ahí pasamos a elaborar el mapa natal a través de la información del paciente, de su hora de nacimiento, el lugar de nacimiento y la fecha, y se estructura este mapa, y este mapa pues combinado con el motivo de consulta del paciente es lo que va marcando la pauta hacia dónde ir caminando y hacia dónde ir descubriendo, profundizando dentro de este mapa natal. Catalina Martínez, Fernando Álvarez, ¿dónde podemos localizarlos para mayor información respecto a los talleres y sobre todo también la consulta que ustedes ofrecen? En Facebook, que es 11, la ruta del ser. Hola Paco, hola Fernanda, soy su amigo Beto Zapata del Grupo Pesado y es un placer saludarlos a través de la Hora Nacional. Eugenia León les manda todo su cariño. Hola,
yo soy Regina Orozco y saludos a todos, todas y todes. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Los saluda Kikín y los Astros. Los invito a que escuches a Nuevo León en la Hora Nacional. Soy Susana Alexander y los invito a que me escuchen en Nuevo León en la Hora Nacional. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey y los quiero invitar a que nos escuchen en la Hora Nacional en mi maravilloso estado, Nuevo León. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Algunas se leen y se escriben, otras solo se hablan. Algunas más no se oyen, ya que solo utilizan las manos y los gestos, pero cada una es tan compleja y diversa. Es casi imposible determinar cuántas lenguas se hablan en el mundo. En la actualidad, 7,000 lenguas, de las que, a diferencia de las que se pueden pensar, solo 28 son habladas por más de 50 millones de personas, y al menos un 43% está en peligro de desaparecer. Pero, ¿qué es una lengua? La lengua es el instrumento más antiguo de cualquier sociedad. Es una herramienta que todo ser humano necesita para alcanzar el desarrollo intelectual, espiritual y social. Es así que, ya sea español, inglés, náhuatl, zapoteco o francés, las lenguas con identidad nos permiten crear lazos sociales, contar historias, expresar ideas, emociones, etc. Con el fin de sensibilizar a la sociedad, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el 21 de febrero para recordar que una lengua no solo es un sistema lingüístico, sino el reflejo total de un pueblo. En México existen unas 68 lenguas habladas por aproximadamente 7,5 millones de personas, teniendo en cuenta que, al igual que muchas otras lenguas en el mundo, están en riesgo de desaparecer. Actualmente se lucha para que se reconozcan todas las lenguas indígenas como lenguas oficiales, establecer mecanismos que comuniquen para los pueblos de las diferentes lenguas, garantizar hablar sus lenguas maternas y vestir de acuerdo a sus usos y costumbres, por lo que Nuevo León es un estado próspero y muy atractivo para vivir, con mayores oportunidades de empleo, por lo cual la migración de habitantes de otros estados lo eligen para buscar mejores oportunidades. En nuestro estado existen 56 lenguas indígenas de las 68 a nivel nacional, y de acuerdo con las cifras del INEGI existen 62,796 personas que las hablan. De estos, prácticamente 63,000 personas, el 58,2% hablan náhuatl, seguido por la lengua huasteca, que lo habla un 19,2% de las personas. Los municipios donde se registran las mayores comunidades indígenas son Monterrey, con 11,092 habitantes, que representan el 1% de su población; García, con 9,029, que equivalen al 3,65% de quienes ahí residen; y Juárez, con 7,470, es decir, el 2,24%. Aunque el estado es una tierra muy rica en cultura indígena, existe un desconocimiento por parte de la población. Recuerda, hoy 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Nuevo León en la Hora Nacional. Hoy te presentamos 10 palabras en náhuatl que usas diariamente. Número 1. Esquite, isquitl, que significa botana de maíz. Número 2. Apapachar, apapachoa, que quiere decir ablandar algo con los dedos. Actualmente esta palabra se traduce como palmada cariñosa o abrazo con el alma. Número 3. Aguacate, aguacatl, que significa testículo. Número 4. Chocolate, chocolate. Es el alimento que se obtiene de la mezcla de azúcar con la masa y la manteca del cacao. Número 5. Comal, comayi. Se refiere al objeto donde se cuecen las tortillas de maíz. Número 6. Cuatl, que significa mellizo y que usamos actualmente para referirnos a un amigo. Número 7. Jícara, xicayi, vaso elaborado de la calabaza. Hoy en día, estas jícaras se utilizan para tomar bebidas tradicionales. Número 8. Achichincle. Se conforma de las palabras en náhuatl, atl, agua, y chichinqui, que chupa. Significa quien chupa el agua. Su significado se transformó muy despectivamente, que señala a una persona que acompaña a un superior y sigue sus órdenes. Número 9. Mezcal, mezcalli. Palabra compuesta por metl, maguey y xcayi, cocido. Número 10. Popote, del náhuatl popotli. Se refiere al tallo seco y hueco de las plantas. Imaginarte en Nuevo León en la Hora Nacional.
11º Festival de Repertorio de Baúl Teatro, sábado y domingo 17 horas. Transmisión por el Facebook del Museo Casa de los Títeres y Baúl Teatro. Horno 3, solo recorridos al exterior del horno, jueves, viernes y sábado, 12 y 19 horas. Martes, 23 de febrero, 17 horas. Presentación del libro Patrimonio Intangible Nuevo León, Zona Sur. La voz de varios autores se presentan en esta historia que ofrece tradiciones y creencias de las diversas regiones de Nuevo León. Transmisión en vivo por el Facebook de CONARTE Nuevo León. Miércoles 24 de febrero, 17 horas. Presentación del libro Sopa de Letras 2016. Selección de textos de primaria y secundaria. Un libro escrito por varias plumas y presentado por Eva Trujillo, Gerson Gómez y Gildardo González. Transmisión en vivo por el Facebook de CONARTE Nuevo León. Recorridos guiados, martes 23 de febrero, 16 horas. La discusión como algo positivo, una visita al antiguo Congreso, a cargo de Miguel Posadas. Transmisión en vivo a través de las plataformas de 3 museos. Nuevo León en la hora nacional. Hoy en Nuevo León y en México hay un tema que nos ocupa y nos preocupa, que es la defensa del patrimonio cultural ante el tráfico ilegal. Situación por la que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha levantado enérgicamente la voz, desgraciadamente sin mucho eco o resonancia. En Imaginarte en la hora nacional, hoy le damos la bienvenida a Carlos Alberto Lara González, analista de la comunicación y la cultura, especialista en derechos culturales, autor de 9 libros en materia de derecho a la cultura y políticas culturales, así como de ensayos relativos al estado digital del arte y la cultura, socio fundador del artículo 27 Sociedad Civil orientada al litigio estratégico en el ámbito del arte, la cultura y los derechos culturales. Muy buenas noches, Carlos Alberto Lara. Buenas noches, un gusto. Carlos, ¿de qué forma perjudica la práctica recurrente de las casas de subastas a nivel internacional de las piezas de arte mexicano que no comprueban la salida legal del país y no existe un órgano internacional que regule dicha actividad al que se puede más bien recurrir? Jurídicamente no se puede acreditar que salieron de forma ilícita, es verdad, tampoco se puede acreditar que fue una adquisición ilícita. Es decir, no estaban registradas, ese es el principal problema. Y al no estar registradas, no forman parte de un catálogo, no puedes decir, oye, pues son mías. Aquí tienes que acreditar la propiedad. Y eso es lo que ha entrampado siempre este tema. Al no acreditar la propiedad, pues de ahí se agarran y hacen este tipo de subastas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros vemos que la estrategia que ha seguido el gobierno no ha funcionado, de acudir a hacer un dictamen, llevarlo a la Fiscalía a la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta a su vez a las autoridades de Francia. Mencionabas lo del organismo internacional. Sí hay un organismo internacional que creo que se tiene que manifestar ya, tiene que levantar la voz, tiene que sentar un precedente, y es la UNESCO, porque México y Francia son compromisarios de la Convención de 1970, que tiene como propósito evitar este tráfico ilícito de bienes culturales. Ambos países la tienen firmada, ambos se han comprometido a hacer este trabajo. Digo, si no, ¿para qué existe y para qué está firmada, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo nosotros es eso, que la UNESCO se manifieste al respecto, ¿no? Pero ¿por qué no prosperan estas demandas que hace el INAH? ¿Es precisamente por esta ausencia o por esta laguna legal que tú manifiestas? Sí, tiene que sentar un precedente el organismo. O sea, independientemente de la parte del litigio jurídico, ellos tienen un grupo encargado de esta convención y es a ellos a los que hemos dirigido la carta y estamos esperando que nos contesten por escrito. Hay especulaciones, ¿no? Es que la UNESCO tal, y no, queremos generar un acto de autoridad por escrito, que la UNESCO nos responda a esta petición y en función de eso veremos qué es lo que podemos hacer. Bueno, esta situación se desata, para poner un poco en contexto, porque en últimas fechas se han realizado en el extranjero una serie de subastas, pero la más reciente, fue en París, en una casa de subastas que se llama Christie's, en donde se ofertó un lote completo de piezas prehispánicas que pertenecían a diferentes culturas, para la cual pues el INAH interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes, la cual no prosperó como se hubiera esperado. Pero ¿es esta una historia vieja de nuestro país? Ha sucedido por el expolio que ha habido al patrimonio cultural, personas que en lugar de registrar las piezas ante el INAH deciden mejor venderlas en el
mercado negro. Ese ha sido el principal problema. No sabemos cuándo salieron y de ahí se agarran para decir, bueno, es que tendrían que comprobar que salieron, que alguna vez estuvieron en México y salieron de forma ilegal, y eso, bueno, pues es un pez que se muerde la cola. Sin embargo, esta convención que es del 70 creo que tiene que comenzar a rendir frutos, porque es una paradoja y nosotros estamos apelando a eso. Es una paradoja que Francia esté alentando, que ha sido, digamos, como una suerte de referente moral en cuanto a la promoción, protección de la cultura y de los derechos culturales y del patrimonio, que ha impulsado el día 8 de noviembre pasado el Año Internacional de la Economía Creativa, y que viene impulsando convenciones, que viene impulsando acuerdos, y al mismo tiempo sea la sede del organismo, pero al mismo tiempo esté permitiendo este mercado y esta economía ilícita, ¿no?, de bienes culturales. Y ahí las autoridades mexicanas pues se han quedado cortas, se han conformado con el no se puede, y yo creo que sí se puede exigir ante la UNESCO, y si no, bueno, pues no le da sentido estar en un organismo como UNESCO. Hagamos lo que hace Estados Unidos, pues nos salimos y adiós, ¿no? Dejamos de pagar una cuota que no es nada económica, dejamos de pagar funcionarios en una oficina que no está haciendo nada. Tenemos un representante de México ante la UNESCO y una oficina que también es una erogación importante, y bueno, esta oficina llevó a cabo en 2007 una actualización de esta convención que te estoy hablando. Llevó a cabo 2 reuniones para ajustar los términos de la convención. Toda esta inversión, toda esta infraestructura es para cuando se suscitan este tipo de casos. Si no funciona, pues no le veo yo ninguna utilidad práctica. ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo se puede cambiar esta situación de que salgan de forma ilegal este tipo de piezas? Ha habido cursos de capacitación al personal que está en aduanas, por ejemplo, ¿no? En los aeropuertos y tal. Sí, el problema es que cuando la gente, el ciudadano, no ayuda, no apoya y prefiere vender en el mercado negro antes que registrarlo ante el INAH y tenerlo en su casa, tenemos un grave problema. Sí, es apelar a la conciencia cívica y al amor al patrimonio, de la misma forma que UNESCO tiene que apelar a la repatriación de bienes, porque descontextualizan precisamente tanto la pieza como la aportación que las comunidades originarias hacen a la historia de cada país. Habría que hacer campañas de concienciación desde el INAH, de la mano de UNESCO. Tenemos una oficina de UNESCO en México, nosotros los vamos a sugerir, y apelar a eso, porque no es nada más que salga una pieza del país, es que la pieza fuera del país no tiene ningún sentido más que el que le dan los quienes coleccionan esto, ¿no? Y por el otro lado también, a partir de la diplomacia, los canales diplomáticos que tiene México, bueno, pues apelar en la UNESCO. ¿Esta propuesta se haría a partir de artículo 27 como sociedad civil? De hecho, tenemos una reunión próximamente con ellos, con UNESCO. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas tomado esta llamada. Nuevo León en la hora nacional. Tania Libertad, bienvenida a Nuevo León en la hora nacional. ¿Cómo se encuentra? Muy emocionada, primero porque estoy abriendo mi casa para que la gente entre a escuchar lo que voy a cantar. ¿En qué consiste este concierto virtual? Este concierto va a tener incluso 2 partes. Una va a ser transmitida desde la sala de mi casa. La vamos a arreglar muy bonita y vamos a prender chimenea y va a ser todo como muy, muy cálido, muy acogedor. ¿Por qué titula este concierto Los Amorosos? Le puse al concierto Los Amorosos porque yo voy diciendo fragmentos de poemas de Jaime Sabines, incluyendo el poema Los Amorosos. Sabemos que a quien usted llamaba el amoroso mayor es el señor Armando Manzanero, que en paz descanse. ¿También lo incluirá en su concierto? A Armando Manzanero le llamo el amoroso mayor porque ¿quién más le cantó de esa manera al amor y al desamor también? Con una elegancia, con un conocimiento, con una musicalidad maravillosa. Armando, hasta ahora no es posible que Armando no esté aquí con nosotros, pero está. Cuando empezamos a darlo, nos dimos cuenta que sigue estando aquí y que seguirá mientras exista el amor, o como dice su canción, mientras existas tú, estará vigente Armando Manzanero. ¿Qué anécdotas tiene con el señor Armando Manzanero? En muchos momentos fue mi padre, en muchos momentos fue mi hermano, yo en muchos momentos, aparte de su amiga, fui su
su paño de lágrimas, conocí muchísimas cosas de la vida de Manzanero y a lo mejor cosas que pienso que solo me contaba a mí. Por ejemplo, la primera temporada de La Libertad de Manzanero duró como 10 meses y cantábamos todos los días. Y luego la siguiente temporada, que se llamó Armando la Libertad, también duramos 10 meses cantando todos los días. Forjamos una amistad muy grande y él siempre me decía que yo era como su mejor amiga dentro del medio artístico, ¿no? Yo tenía siempre la paciencia para escucharlo y yo sabía cuando él quería contarme cosas y necesitaba un hombro para a veces llorar. Aprender de él todo. Era un hombre hiperactivo, era un hombre súper puntual. Eso es una cosa increíble. Él decía, a las 12 nos vemos, y a las 12 en punto estaba llegando. Y eso dice de su profesionalismo, de su responsabilidad, de su amor por su carrera. ¿Qué repertorio tiene preparado para homenajearlo? En la parte del homenaje de Manzanero voy a cantar Adoro, pero con otro ritmo. A mí me encantaba sacar a Manzanero del bolero y cantarlo en ritmos peruanos, por ejemplo. Adoro le hice un arreglo en landó, luego voy a hacer el Somos novios contigo, aprendí mía y no sé tú, que es un medley que cantábamos con Armando Manzanero. La voz que hacía Manzanero me lo va a hacer mi pianista, que es una gran cantante, que es Caridad Herrera. Vamos a hacer ese dúo ahí. Luego voy a cantar otro medley con Salud, Cariño y con Esperaré. Luego voy a cantar Voy a apagar la luz, voy a cantar Como yo te amé, voy a cantar Esta tarde vi llover, voy a hacer otro medley con El ciego y con Nos hizo falta tiempo. ¿Qué otros temas tiene preparados para esa noche? Tengo cosas muy lindas como Cucurucucú Paloma, como Gracias a la vida, Fallaste corazón, Cielo rojo, Retiro lo dicho, de nuestro querido Ornelas. En El último trago tengo varias de José Alfredo. Hay un bolero que quería cantar hace tiempo que se llama Perfidia, que también lo voy a cantar. Voy a cantar Paloma Negra, voy a cantar Urge, voy a cantar Y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina, La Llorona, Nube viajera, fue la canción favorita de nuestro querido Gabriel García Márquez. Voy a cantar El pastor, Por debajo de la mesa también de Armando Manzanero y Concierto para una sola voz. Por ahí va el repertorio. Por cierto, también escucharemos algo de Raúl Ornelas. En este concierto que voy a ofrecer ahora en Los Amorosos, ahí canto una canción de Raúl Ornelas que se llama Retiro lo dicho. Bien bonitos, estamos cantando canciones de gente como Eli Guerra, como Memo Briseño, estamos montando ahora una canción de Charly García, estamos cantando algunas canciones de Carlos Otero, un gran compositor peruano, esas son inéditas, también una canción de Piero que fue éxito en los 60s. Muy bien, señora Tania Libertad, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Nuevo León en la Hora Nacional, pues invite a todo su público a ese concierto virtual. Queridos amigos, soy Tania Libertad, me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder invitarlos a que me acompañen al concierto vía streaming que estaré ofreciendo el día 26 de febrero a las 9 de la noche, hora de México, ¿no? Donde cantaré pues muchas canciones que ya conocen ustedes de mi repertorio y también haré un homenaje para el amoroso mayor, porque el concierto se llama Los Amorosos, entonces voy a hacer un homenaje al amoroso mayor que es para mí Armando Manzanero. También diré unos fragmentos de poesía de Jaime Sabines, así que los espero. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. En los controles técnicos, Omar Castillo y Alberto Gómez. Relaciones públicas, Mario Vasconcelos. Producción y locución, Paco Bernal. Los esperamos en la próxima emisión. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escuchemos nuestro glorioso himno nacional mexicano.